Saludos, les habla Víctor Álvarez. Ante la inercia de los partidos políticos que no decidían si participar o no en las elecciones, diferentes iniciativas de la sociedad civil irrumpieron en la escena política y alcanzaron gran visibilidad y resonancia cuando postularon a 15 venezolanos independientes con reconocida trayectoria y probada solvencia ética para ser rectores del Consejo Nacional Electoral. Hoy escuchamos hablar cada vez más del foro cívico, del diálogo social y de otras iniciativas que llaman a los ciudadanos a organizarse y luchar por la defensa de sus derechos. Estas iniciativas no están en contra de los partidos políticos ni son militantes de la antipolítica, pero sí interpelan y emplazan al gobierno y la oposición para que interpreten el sentir nacional y se conecten con las necesidades de la gente. Promueven el diálogo y la negociación política, hacen llamados para retomar la ruta electoral, luchan por mejorar las condiciones electorales y restaurar la democracia venezolana. Son nuevos actores en el mapa político nacional. Para hablar sobre este interesante proceso, hemos invitado en esta entrega de 10 conversaciones estelares con 10 mujeres comprometidas con una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano a Mariela Ramírez, arquitecta, cofundadora de la organización Dale Letra, activista del Foro Cívico y promotora del diálogo social. Es una de las voces más activas de la participación ciudadana en la defensa de los derechos sociales y políticos. Gracias, Mariela, por aceptar nuestra invitación, y para que nos rindan el tiempo, vamos con nuestra primera pregunta. Mariela, ayúdanos a entender qué es el Foro Cívico Nacional. ¿Cuándo y cómo nace? ¿Quiénes forman parte de esta iniciativa? ¿Cómo es su estrategia? ¿Cuáles han sido sus acciones de mayor impacto para hacer valer los derechos sociales y políticos de los ciudadanos? ¿Qué nuevos aportes se plantean? Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por este espacio, por la oportunidad de transmitir nuestras ideas. Y bueno, en relación a tu pregunta, el Foro Cívico es el producto de un proceso de diálogo social entre diversos sectores de la sociedad venezolana que se inició en el año 2017 y que ha terminado derivando en una instancia para la acción colectiva de una pluralidad de actores, entre los cuales se cuentan organizaciones de acción social, humanitaria, de defensa de los derechos humanos, el sector empresarial, los sindicatos, gremios, comunidades de fe, academias y universidades, quienes aspiramos a avanzar en la construcción de caminos para recuperar el Estado de Derecho y la plena vigencia de la Constitución por medios pacíficos y democráticos. Nace a finales del año 2020 e irrumpe en el espacio público en febrero de 2021. Y bueno, nos proponemos facilitar soluciones que sean producto de negociaciones y consensos entre las distintas fuerzas políticas y sociales del país, que garanticen el respeto a los derechos humanos y permitan asumir la responsabilidad colectiva en la edificación del porvenir. Nuestro objetivo pues siempre ha estado basado en la persona humana, en evitar la multiplicación de víctimas y salvar vidas. Para ello consideramos indispensable impulsar la democratización y la reunificación de la sociedad. Dentro de las acciones de mayor impacto que hemos realizado, pues te diría que hemos coadyuvado a la construcción de acuerdos en materia humanitaria y también, como es bien conocido, incidimos en la conformación del nuevo CNE, postulando candidatos a rectores, de los cuales obtuvimos 4 nombramientos, un rector principal, el rector Roberto Picón, y 3 suplentes. Y hemos también luchado por más de 3 años en los órganos de protección universal para lograr el envío de una misión de observación electoral hoy hecha realidad, así como el panel de expertos que ha enviado las Naciones Unidas, lo cual abre la puerta a un apoyo de largo plazo a través de la asistencia técnica electoral para que los venezolanos podamos seguir recuperando capacidades en este ámbito. Nos planteamos también seguir incidiendo en el proceso de construcción de consensos en Venezuela. Para ello estamos edificando una agenda social y de derechos
que pueda contribuir a esa visión compartida de futuro de los venezolanos. En Venezuela, el diálogo político se ha desacreditado porque no ha contribuido a superar la crisis que azota al país. Entre 2014 y 2021 se han llevado a cabo 5 procesos de diálogo y negociación. Recordamos la Conferencia Nacional por la Paz en el 2014, la Mesa de Diálogo Nacional en el 2016, la Mesa de Diálogo en la República Dominicana entre el 2017 y 2018, las conversaciones de Oslo y Barbados en el 2019, y ahora en México se vuelve a retomar el diálogo y la negociación para lograr una solución pactada a la crisis venezolana. Mariela, ¿qué es el diálogo social? ¿En qué se parece y en qué se diferencia del diálogo político? ¿Cómo se complementan? ¿Cómo puede contribuir el diálogo social para que el diálogo político rinda los frutos que Venezuela espera? La dinámica relacional del diálogo social es el mecanismo fundamental mediante el cual el movimiento social que impulsamos desarrolla de manera inclusiva su labor articuladora, tanto hacia el interior del movimiento, en relación a su organización, crecimiento y elaboración de propuestas con la diversidad de sectores sociales, como hacia el exterior, en tanto es una lógica operativa caracterizada por la interacción comunicativa con todo el espectro político venezolano y la comunidad internacional. Esta dinámica de relación del diálogo social nos ha permitido a quienes participamos en ella, a una diversidad de actores sociales del país, establecer vínculos a través de un proceso de escucha plural e inclusiva, de identificación de objetivos comunes, de acompañamiento solidario, de trabajo conjunto en la defensa de nuestros derechos, que cada día se ha hecho más estable y, como dije anteriormente, ha derivado en la creación del Foro Cívico, una instancia para la acción colectiva de estos dos sectores. Quienes participamos en el diálogo social consideramos que creando consensos entre los diversos actores sociales podremos construir una visión compartida de futuro entre los venezolanos que facilite el diálogo político para la gestión del conflicto, modelando desde el diálogo social lo que debería ser la característica de todo diálogo, la inclusión y la interacción entre la pluralidad de voces, la polifonía vocal que resuena desde todos los sectores, pues creemos que es en esa pluralidad, en esa diversidad, donde los imaginarios individuales y colectivos, los horizontes sociales e ideológicos se entrecruzan, y es para nosotros desde esos cruces, desde esos puntos en común, desde donde emergerá no solo la posibilidad de reconciliación entre los venezolanos, sino también los consensos necesarios que permitirán a los sectores políticos configurar el acuerdo democrático nacional al que todos aspiramos, un acuerdo amplio en el que estén representadas todas las voces, la vasta diversidad de sectores de la sociedad venezolana. Para resolver el conflicto venezolano se ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa, desde la ruta electoral y pacífica hasta la vía insurreccional y violenta. Unas veces se participa en elecciones, otras se ha decidido por la abstención y también se ha intentado la vía insurreccional. Las violentas guarimbas, el cucutazo, el conato de golpe de Estado, la operación Gedeón, la invocación Altiar, son opciones que han ensayado quienes no creen que por la vía electoral es posible lograr un cambio político en Venezuela. Mariela, explícanos cuál es la vía del foro cívico y del diálogo social para hacer posible el cambio de mando por el cual se pronuncia el 80% de los venezolanos que rechaza al actual gobierno. Víctor, para el Foro Cívico, el objetivo es la transformación social, política y económica de Venezuela. Nuestro compromiso es lograr una solución democrática a la crisis, la respuesta a la emergencia humanitaria compleja, la recuperación del Estado de Derecho, y para ello consideramos que es necesario la sensibilización de los actores nacionales e internacionales.
Luchamos por la recuperación de nuestro derecho a elegir. Creemos en el fortalecimiento de una sociedad organizada, robusta, activa, cooperativa, que asuma un papel constructivo en la solución del conflicto venezolano. Por ello, como ya expresé, estamos contribuyendo a construir una visión compartida de futuro entre los venezolanos, reforzando el valor de la convivialidad, identificando y creando incentivos para construir soluciones urgentes para la emergencia social, el diálogo y la negociación, tendiendo puentes y gestionando el diseño y concreción de una negociación efectiva, realista y razonable. Estamos apoyando y construyendo una red ciudadana que pueda ejercer su legítimo derecho a exigir acuerdo entre los decisores. Por ello estamos convocando a los venezolanos a colaborar en la conformación de un andamiaje de relaciones que catalicen y hagan viable los acuerdos y soluciones que son urgentes para el país. No se trata para nosotros del cambio de actores en el ejercicio del poder, sino de la construcción de un sistema político con reglas claras para todos, que desde nuestro punto de vista puede lograrse a través de un acuerdo democrático nacional. Un acuerdo que nos permita asumir la responsabilidad colectiva en la edificación del porvenir, salvar vidas y evitar más sufrimiento y más víctimas. Un acuerdo que esté basado en principios de justicia, verdad, reparación y no repetición. Un acuerdo, en fin, que resuelva el conflicto, impulse la democratización del país, garantice el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunifique a la sociedad venezolana. Ese es nuestro objetivo. La oposición abstencionista sembró en el mapa mental del país la idea de que en Venezuela se vota pero no se elige, que dictadura no cae con votos, que participar en la farsa electoral es legitimar la dictadura. El voto ha perdido valor como instrumento de cambio y esto es funcional al gobierno. Si la mayoría descontenta se abstiene, la minoría oficialista devendrá en mayoría. Mariela, ¿tiene sentido participar en condiciones electorales tan desventajosas? ¿Cómo se puede reconstruir la confianza en la institución del voto para que la ciudadanía vaya a votar masivamente y se recupere así la ruta electoral como la vía más eficaz para resolver nuestros conflictos? ¿Qué hacer? Como has dicho, Víctor, es imperativo recuperar la confianza en el voto. Para nosotros, la credibilidad en el voto se gana con acciones nítidas, con compromiso con la democracia, con participación ciudadana. Desde los diversos sectores que hoy conforman el Foro Cívico, hemos luchado todos estos años por mejorar las condiciones y garantías electorales, documentando, denunciando y difundiendo las graves violaciones a nuestros derechos políticos. Y también, como ya expresé, sensibilizando a actores nacional e internacionalmente para que nos apoyen en la reconstrucción de las capacidades electorales, recuperando como pueblo soberano nuestra mejor y más eficiente herramienta de lucha, el voto, y con ello reapropiándonos del protagonismo en las decisiones sobre el futuro, a la vez que ayudamos a edificar el camino para la reinstitucionalización del país. Ahora bien, Víctor, estamos conscientes de que el logro de la integridad electoral es un proceso complejo, que apenas comienza y que debe estar centrado en el resguardo del fundamental derecho ciudadano de que nuestra voluntad sea respetada, lo cual es imprescindible para edificar instituciones que puedan dar soluciones integrales donde la vida y la dignidad humana estén en el centro de la acción. Por eso estamos comprometidos con ese camino. Desde el Foro Cívico invitamos a todos los actores y sectores del país y a la comunidad internacional a sumar esfuerzos y acompañar activamente este proceso, manteniéndonos activos. Las elecciones del 21 de noviembre son el primer paso en ese largo camino para lograr que en Venezuela haya elecciones libres y justas. En ese sentido, debemos valorar todo lo avanzado con la conformación de un nuevo CNE más equilibrado, los avances en el registro electoral, en las auditorías del sistema, en el logro de la habilitación de vehículos de participación y también en haber logrado la observación internacional, que debe ser vista como un esfuerzo de la comunidad internacional para acompañarnos a los venezolanos en la reconstrucción de la ruta electoral y, por tanto, en la construcción de una solución pacífica y democrática. Aún falta mucho, Víctor, por hacer.
Los venezolanos debemos trabajar arduamente en la plena recuperación de nuestros derechos políticos y saber que el camino será largo y empinado y que nos necesita a todos, pero que vale la pena porque, como has señalado, es la vía más eficaz para resolver nuestro conflicto. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Pareciera ser este un principio muy exigente que ha regido las negociaciones entre el gobierno y la oposición. ¿Se acuerda todo o no se acuerda nada? Esta lógica somete a todo un país castigado por una larga crisis a tener que esperar hasta que finalmente las élites políticas se pongan de acuerdo en todos los puntos a negociar. Mariela, ¿por qué se impone este principio? ¿Qué sentido tiene? ¿El Foro Cívico estaría a favor de acuerdos parciales que solucionen problemas concretos y coadyuven a crear mayor confianza en el proceso de negociación? ¿Cuáles pudieran ser esos acuerdos parciales entre el gobierno y oposición que respondan al interés nacional y no solo al interés de los partidos? Los actores que hoy confluimos en el Foro Cívico, Víctor, hemos demandado durante años acuerdos por la vida y por la gente, porque nos solidarizamos con el pueblo venezolano en su digna aspiración de superar la gravedad de la crisis que hoy enfrenta la nación con la pérdida de los equilibrios sociales básicos. Consideramos que la atención de la emergencia social exige respuestas urgentes y concretas, regidas bajo los principios humanitarios. Hemos asumido por años el compromiso de demandar la asistencia y protección de las personas, especialmente aquellas que enfrentan condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad. Nuestro norte es lograr la restitución plena de todos los derechos de los venezolanos y producir las transformaciones necesarias para retomar la senda del desarrollo del país. Por eso, desde el Foro Cívico, estamos comprometidos con la búsqueda de una solución negociada a la crisis en Venezuela. Situación que desde nuestro punto de vista puede resolverse a través de un acuerdo entre los actores políticos y que supone el reconocimiento del otro, la identificación de áreas elementales en donde se pueda acordar una solución aceptada mutuamente que permita que avancemos en la construcción de un piso firme y constitucional que garantice la estabilidad democrática. Y para ello consideramos necesario abandonar la lógica del todo o nada a la que hace referencia. Para nosotros, un acuerdo democrático nacional será complejo y deberá construirse con acuerdos incrementales que vayan generando confianza entre los actores políticos en conflicto. Por ello, desde el Foro Cívico, como instancia de conexión y cooperación de diversos sectores sociales, nos hemos propuesto contribuir a la sistematización de una agenda social y de derechos, con el aprovechamiento de las capacidades de articulación y trabajo conjunto de las que disponemos. Hemos convocado a una multiplicidad de actores y sectores de la vida social a consignar y discutir sus puntos de vista, experiencias y propuestas. Esta agenda social y de derechos esperamos que sirva como hoja de ruta, incorporando las iniciativas, propuestas y soluciones que han sido desarrolladas por distintos sectores de la sociedad en los espacios de decisión, para así dinamizar las transformaciones institucionales y políticas necesarias para la recuperación de la normalidad democrática y humana a la que todos aspiramos. Finalizo reiterando mi agradecimiento por este espacio y felicitando esta iniciativa que incorpora las voces de las mujeres venezolanas en el abordaje de la crisis. Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta nueva entrega de la serie 10 conversaciones estelares con 10 mujeres comprometidas con una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano, y queremos agradecer altamente a Mariela Ramírez, cofundadora de la organización Dale Letra, activista del Foro Cívico y promotora del diálogo social, por su extraordinaria contribución en la difusión y explicación de las iniciativas en marcha para estimular la participación ciudadana en la defensa de sus derechos sociales y políticos. Gracias, Mariela, por tu valioso aporte. Nos vemos en nuestra próxima conversación. Hasta entonces.